Buenos días, mi nombre es Gabriela Yasmin Zambrano Vera. Vamos a presentar el electroscopio casero, segundo laboratorio de física aplicada. Elaboración de un electroscopio casero. Tenemos las indicaciones. Construir un electroscopio casero con un frasco de vidrio transparente, explicar los fenómenos electrostáticos que se producen en él. Medir la distancia que separa las cargas del papel aluminio, que en este caso ya nos están dando el valor, que sería 0,05 grados. Determinar la carga eléctrica de las láminas de aluminio aplicando conocimientos adquiridos y debemos más que todo ver que el experimento funciona. La electricidad estática, en este caso tenemos electroscopio casero, que vendría a ser la energía eléctrica o electricidad es un fenómeno físico que se origina a raíz de las cargas eléctricas y la interacción entre ellas. La rama que estudia la interacción de las cargas eléctricas cuando éstas están en reposo se denomina electricidad estática. Hoy nos vamos a concentrar en la construcción de un instrumento que nos permite saber si el cuerpo está cargado eléctricamente y en este caso sería electroscopio casero. Los materiales que usamos van a ser un frasco de cristal de boca ancha con la tapa de plástico, un alambre grueso de cobre, un papel aluminio, silicona, un globo y bueno, un clavo que usamos para poder hacer el orificio en la tapa de plástico. Procesos de la elaboración. Aquí estamos haciendo el orificio, aquí estamos poniendo silicona, que ya habíamos puesto la silicona, estamos cortando el papel de aluminio, doblando el papel de aluminio, ubicando el papel de aluminio en la parte del ganchito del alambre de cobre, lo habíamos ubicado en el frasco, inflamos un globo y luego frotamos en un cabello para ver si funcionaba. Y como vimos, aquí vamos a presentar un video donde estamos realizando nuestro experimento. Primero estamos haciendo un orificio en la tapa de plástico. Introducimos el alambre, que este alambre tenía 10 centímetros de largo. Lo estábamos ubicando de la parte correcta porque el ganchito iba para la parte de abajo, es donde se va a quedar enganchado el aluminio. Estamos poniendo silicona de ambos lados para que no se pudiera salir la energía que en este caso el globo iba a transmitir dentro del frasco. Y así fue como nos quedó de ambos lados. Estamos recortando el papel aluminio de 10 centímetros, lo doblamos y este lo vamos a ubicar en el ganchito que habíamos hecho con el alambre. Estos tienen que quedar totalmente unidos, ambas partes, de los dos lados, exacto, de esa manera. Tienen que quedar totalmente unidos para cuando frotemos el globo, el experimento pueda funcionar. Entonces así nos quedó. Pues inflamos un globo y le pedí a una compañera que para poder tratar de pasar la carga a nuestro globo. De ahí, como notamos, se pudo pasar bastante carga y la carga está dentro del frasco de vidrio. Como podemos notar, el aluminio se abrió. Y se quedó de forma estática. Esto quiere decir que la energía en el frasco aún está dentro, no se ha ido. Ahora, los datos encontrados en nuestro experimento, como ya nos habían dado la masa, tenemos
La masa de la lámina es de 0,05 gramos. La longitud, 5 centímetros de ambos lados, el que tiene el aluminio. La distancia en la que se separó fue de 2,5 centímetros, los cuales estos vamos a transformar tanto la masa en gramos a kilogramos por notación científica y la longitud a metros, el valor de la distancia de centímetros a metros. La gravedad, por ende, es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la carga de Q va a ser igual a la carga de Q2 porque se encuentran sobre la misma tracción. Entonces, incluso encontramos otros datos también, que fue el tiempo en el que permaneció la energía dentro del frasco hasta que fue disminuyendo poco a poco y se cerró por completo, como podemos ver. La distancia del alambre tuvo 10 centímetros, el diámetro 5 centímetros y la distancia en la que se separaron tanto la carga U1 como la Q2 fue de 2,5 centímetros. El tiempo en el que se demoró para que la energía ya no esté dentro del frasco fue de 56 segundos con 86 milisegundos. El desarrollo. Aquí vamos. Esta es una representación gráfica de las dos láminas en las que se separaron. Tenemos la distancia, vamos a calcular una altura, la longitud, la carga Q1 y la carga Q2, que fue lo que se separó de las láminas. Por ende, sabemos que tiene una fuerza y una masa, una tensión y una longitud, lo cual vamos a calcular el ángulo con leyes trigonométricas y vamos a despejar lo que es el ángulo. Coseno del ángulo vendría a ser la distancia dividida para 2 sobre la longitud. El ángulo va a ser igual al coseno menos 1 por la distancia dividida para 2 por la longitud. El ángulo va a ser igual al coseno de menos 1 y como ya teníamos nuestros valores, lo único que vamos a hacer es reemplazar y al calcular nos quedan 75,52 grados. Eso es lo que mide nuestro ángulo. Este valor lo vamos a usar más adelante para poder reemplazar. Entonces, como sabemos que nuestras cargas son iguales, tanto la fuerza en Y y la fuerza en X van a ser 0. Pero vamos a despejarlas ya que necesitamos encontrar la fuerza. Tenemos la tensión de Y menos la masa que va a ser igual a 0. Despejando la tensión, vamos a tener que la tensión de seno del ángulo va a ser igual a la masa. Por ende, la tensión va a ser igual a la masa sobre el seno del ángulo. Y lo mismo vamos a hacer en la fuerza en X. La tensión de X va a ser menos la fuerza igual 0. La tensión del coseno del ángulo va a ser igual a la fuerza. Entonces tendremos que la tensión es igual a la fuerza sobre el coseno del ángulo. Entonces, como ya encontramos la tensión, tanto de la masa como la fuerza, vamos a igualar. En esta igualación, lo único que vamos a querer es despejar la fuerza. Por ende, la masa va a ser igual al seno del ángulo dividido para el coseno del ángulo por la fuerza. Que nosotros sabemos que el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo es la tangente del ángulo. Entonces, la masa va a ser igual a la tangente del ángulo por la fuerza. Despejando la fuerza, que es lo que vamos a buscar, tenemos que es igual a la masa sobre la tangente del ángulo. Reemplazando, tenemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad dividida para el tangente del ángulo.
reemplazando nuestros valores, nos da una fuerza de 0,012 newtons, que la vamos a reemplazar en notación científica, quedándonos como 1,2 por 10 a la menos 2 newtons. En el desarrollo, para poder calcular nuestras cargas, vamos a hacer uso de la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces la fuerza va a ser igual a la constante de Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, como nosotros sabemos que la carga de Q1 por la carga de Q2 va a ser Q2, entonces solo dejamos Q2. La fuerza va a ser igual a la constante de Q2 sobre la distancia de 2. Como queremos hallar la carga, vamos a despejar Q2. Entonces, la fuerza pasa a multiplicar a la distancia dividida para la constante. La llevamos a raíces cuadradas para poder eliminar el 2 de la carga y reemplazamos nuestros valores. Los valores que ya tenemos de la fuerza, lo que habíamos encontrado, que era 1,2 por 10 a la menos 2 newton, por la distancia, que era 0,025 metros al cuadrado, sobre la constante, que siempre va a ser 9 por 10 a la 9 newtons por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que la carga es igual a 0,00000028 coulomb, que transformados a notación científica nos vendría a dar 2,8 por 10 a la menos 8. Entonces aquí encontramos nuestra carga del experimento. En el cálculo del tiempo de la carga, aquí vamos a calcular nuestro margen de error, ya que en el tiempo de vaciado, en la teoría, nos dio 56,86 milisegundos, 56,32 milisegundos. Entonces, a este tiempo de vaciado le vamos a dividir para 2 para encontrar el promedio. Para poder encontrar el margen de error, vamos a multiplicar este valor menos 1 por 100 y nos va a dar este resultado. Para poder encontrar el porcentaje, vamos a dividir el margen de error dividido para el total del promedio del vaciado, para que nos dé un porcentaje. Como fueron 2 veces que calculé el tiempo de vaciado en lo que es teórico, nos dio un margen de error de 1,68%. Y en la tabla experimental, el tiempo de vaciado lo hice 3 veces. Entonces, calculamos nuevamente el promedio y también el margen de error, lo cual multiplicamos el tiempo de vaciado, le restamos 1 y lo dividimos para 100. Para calcular el porcentaje de error en el experimento, dividimos el error por el promedio. Entonces obtenemos que en el primero fue 1,18, en el segundo 0,44, en el último, el tercero, fue 0,10, dándonos un total de 1,71, que está dentro del margen de error, tanto en teórica como experimental, lo que quiere decir que nuestro experimento fue realizado con éxito. Tenemos las evidencias de resolución a mano, la tabla. En conclusión, finalmente hemos demostrado que nuestro experimento funcionó correctamente a las cargas y la fuerza electrostática de nuestro electroscopio casero, dando como resultado un margen de error muy bajo. Muchas gracias. Está un poco difónica.